Saludos al grupo Instrucción Teológica de cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Esta semana vamos a tener el tema número 18 de la temática acercándonos a la geografía bíblica. El tema se llama el Imperio Neobabilónico. Acuérdense que ya hemos escuchado el tema del antiguo imperio de Babel y posteriormente se habló de los caldeos, también del antiguo imperio babilónico, la antigua Babilonia. Todos esos temas ya se han detallado. Posteriormente iba a surgir en ese mismo espacio de la media luna fértil que fueron, por decir así, imperios sucesivos quienes estuvieron estando presentes en esos mismos espacios, incluidos allá anterior a ellos el imperio asirio, que al caer inmediatamente viene precisamente este imperio neobabilónico que va a ser pues prácticamente el imperio que va a encabezar el cautiverio de Judá, la caída del templo de Jerusalén, la primera destrucción del templo, y pues va a estar presente durante el periodo del inicio de los 70 años, tanto de cautiverio como de desolación en la tierra y la cautividad que mencionan Daniel, que menciona Jeremías, que son distintas. En fin, vamos a tener desde el inicio del padre de Nabucodonosor, que es Nabopolosar, quien hace, quien hace acto de presencia introduciendo la preparación para que se establezca el imperio neobabilónico con Nabucodonosor. Así que para esto tenemos a nuestro hermano Gesser, quien estará desde Perú, Lima, exponiendo esta temática que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, pues él va a estar compartiendo en ese tema conforme a la metodología que él nos explique, y de esta manera podemos participar. Les invitamos para que participen sobre esta temática, preguntas que ustedes puedan hacer relacionados a la caída de Jerusalén, relacionados al reinado de Nabucodonosor y toda la dinastía de los caldeos, que es interesante, y de allá también relacionados tal vez al libro de Daniel y otras historias que están relacionados a los reyes, últimos reyes de Judá. Bueno, pues les mando un abrazo desde Cozumel y dejamos este espacio a nuestro hermano Gesser, quien estará compartiendo esta temática. El imperio neobabilónico es el tema número 18 de los temas acercándonos a geografía bíblica. Sé que lo van a disfrutar, así que adelante. Buenas tardes a cada uno de ustedes, a los amigos y profesores y pastores del grupo Instrucción Teológica. Hoy vamos a iniciar la clase sobre el imperio neobabilónico. Esta es una introducción al tema, la cual estaremos desarrollando durante estas semanas. El imperio neobabilónico fue un periodo de la historia de Mesopotamia que comenzó en el año 612 a.C. y terminó en el 539 a.C. Durante los 3 siglos anteriores, el imperio babilónico había sido gobernado por otro pueblo, con el que compartía el idioma acadio, sus vecinos del norte, los asirios. Un año después de la muerte del último gobernante asirio fuerte, Assurbanipal, en el 627 a.C., el imperio asirio entró en una espiral de guerras civiles, brutales guerras. Babilonia se rebeló durante el reinado de Nabopolassar y en alianza con medos persas, hititas y cimerios saquearon la ciudad de Nínive en el 612 a.C. Por primera vez desde la muerte de Hammurabi a mediados del siglo XVIII a.C., la sede del imperio se trasladó a la ciudad de Babilonia. Este periodo fue testigo de una mejora general en la vida económica y la producción agrícola, seguido de un gran florecimiento de proyectos arquitectónicos, de las artes y de las ciencias.
El periodo neobabilónico terminó con el reinado de Nabonido en el 539 a.C. En pleno apogeo de la nación persa, Ciro II el Grande conquistó el imperio poniendo fin a 80 años de historia. Continuando con la exposición, estimados hermanos y pastores y maestros de instrucción teológica, estaremos hablando sobre los antecedentes históricos. Babilonia estuvo sometida y dominada por Asiria durante el imperio neoasirio, 911 al 616 a.C., como lo había estado a menudo durante el imperio asirio medio, 1365 a 1020 a.C. Los asirios de Mesopotamia superior generalmente habían sido capaces de pacificar a los pueblos del sur mediante su poderío militar, instalando reyes títeres u otorgándoles privilegios. Renacimiento de viejas tradiciones. Después de que Babilonia recuperó su independencia, los gobernantes neobabilónicos fueron profundamente conscientes de la antigüedad de su reino y siguieron una política architradicionalista, reviviendo gran parte de la antigua cultura sumerio-acadia. Aunque el arameo se había convertido en la lengua cotidiana, el acadio se mantuvo como el lenguaje de la administración y la cultura. Expresiones arcaicas de 1500 años antes se retradujeron en las inscripciones acadias, junto con palabras en el sumerio, no utilizando durante largo tiempo la escritura cuneiforme neobabilónica. También se modificó para asemejarse al antiguo sistema de escritura del tercer milenio antes de Cristo propio del idioma acadio. Las obras de arte antiguas precedentes del apogeo de la gloria imperial de Babilonia fueron tratadas con reverencia casi religiosa y fueron minuciosamente preservadas. Por ejemplo, cuando se encontró una estatua de Sargón I durante las obras de una construcción, se edificó un templo para ella y se le hicieron ofrendas. Se cuenta la historia de cómo Nabucodonosor II, en sus esfuerzos por restaurar el templo en Sipar, tuvo que realizar varias excavaciones hasta que encontró los cimientos de la época del emperador Naram-Sin. Este descubrimiento le permitió reconstruir el templo correctamente. Los neobabilonios también revivieron la antigua práctica de los sargónidas de designar a una hija real para servir como sacerdotisa de la deidad lunar Sin. Vida cultural y económica. Se sabe mucho más sobre la cultura y la vida económica de Mesopotamia bajo los neobabilonios que sobre la estructura y la mecánica de la administración imperial. Está claro que para el sur de Mesopotamia, el periodo neobabilónico fue un renacimiento. Grandes extensiones de tierra fueron abiertas al cultivo. La paz y el poder imperial pusieron a su disposición recursos para expandir los sistemas de riego y construir un extenso sistema de canales. El campo de Babilonia estaba dominado por grandes propiedades que se daban a los funcionarios del gobierno como una forma de pago. Las haciendas generalmente eran administradas por empresarios locales, quienes obtenían las ganancias. La gente del campo estaba ligada a estas fincas, proporcionando mano de obra y alquileres a sus propietarios. Hasta aquí hemos avanzado una parte sobre la introducción y sobre los antecedentes históricos del imperio neobabilónico. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerlo en estos momentos. Dejamos un espacio libre para preguntas a cada uno de los hermanos y amigos y maestros de este grupo de WhatsApp de instrucción teológica. Dinastía neobabilónica, la dinastía 11 de Babilonia. Nabopolassar del 626 al 605 a.C. Nabucodonosor II del 605 al 562 a.C. Evil Merodach de 562 a 560 a.C. y Neri Lizar de 560 al 556 a.C. Labashi Marduk 556 a.C. Nabonido del 556 al 539 a.C.
Estaremos viendo cada uno de estos gobernantes y dinastías que pues gobernaron Babilonia en ese tiempo del Neo-Babilonio. Nabopolassar, 626 al 605 a.C. Después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., el imperio asirio comenzó a desintegrarse, dividido por conflictos internos. Axur-etil-ilani cogobernó con Ashurbanipal desde el 630 a.C., mientras que un gobernador asirio llamado Candolanu se sentó en el trono de Babilonia en nombre de su rey. Babilonia parecía segura hasta que tanto Asurbanipal como Candolanu murieron en el 627 a.C. y Asiria entró en una serie de guerras civiles internas que finalmente conducirían a su destrucción. Un general asirio, Sin-shumu-lixir, se rebeló en el 612 a.C. y se declaró rey de Asiria y Babilonia, pero fue rápidamente expulsado por el ejército asirio, leal al rey Ashur-etil-ilani, en el 625 a.C. Babilonia fue tomada por otro hijo de Asurbanipal, Sin-shar-ishkun, que se proclamó rey. Sin embargo, su gobierno no duró mucho y los babilonios se rebelaron. Nabopolassar se apoderó del trono en medio de la confusión y nació la dinastía neobabilónica. Babilonia en su conjunto se convirtió en un campo de batalla entre el rey Axur-etil-ilani y su hermano Sin-shar-ishkun, que combatieron en la región. Esta situación anárquica permitió a Nabopolassar permanecer en el trono de la ciudad de Babilonia, pasando los siguientes 3 años sin ser molestados, consolidando su posición en la ciudad. Sin embargo, en el 623 a.C., Sin-shar-ishkun mató a su hermano en la batalla de Nippur en Babilonia, se apoderó del trono de Asiria y luego se dispuso a volver a tomar la Babilonia de Nabopolassar. Nabopolassar se vio forzado a soportar ejércitos asirios acampados en Babilonia durante los siguientes 7 años. Sin embargo, se resistió ayudando por la continua guerra civil en la misma Siria, lo que dificultó en gran medida los intentos de Sin-shar-ishkun de retomar las partes de Babilonia en poder de Nabopolassar. Nabopolassar tomó Nippur en 619 a.C., un centro clave pro-asirio en Babilonia, y hacia el año 616 a.C. todavía controlaba gran parte del sur de Mesopotamia. Asiria, todavía con conflictos internos, había perdido el control de sus colonias, que habían aprovechado los diversos trastornos para liberarse. El imperio se había extendido desde Chipre a Irán y desde el Cáucaso a Egipto en su apogeo. Nabopolassar intentó un contraataque y marchó con su ejército a la propia Siria en el 616 a.C. y trató de asediar Assur y Araha, Kirkuk, pero fue derrotado por Sin-shar-ishkun y debió regresar a Babilonia. Se produjo un estancamiento con Nabopolassar incapaz de penetrar en Asiria a pesar de su estado muy debilitado, y Sin-shar-ishkun incapaz de expulsar a Nabopolassar de Babilonia debido a la incesante guerra civil en Asiria. Sin embargo, el equilibrio de poder se inclinó decisivamente cuando Ciasares, gobernante de los pueblos iranios, los medos, persas y partos, y técnicamente un vasallo de Asiria, atacó sin previo aviso a Asiria, fatigada por la guerra a finales del 615 a.C., saqueando a Raja y la ciudad bíblica de Nimrud. Más adelante, en el 614 a.C., Seg-Yasares, en alianza con los pueblos escitas y cimerios, asedió y tomó Assur con Nabopolassar sin involucrarse en estos éxitos. Nabopolassar también hizo alianzas activas con otros antiguos súbditos de Asiria, como medos, persas, escitas y cimerios.
Durante el 613 a.C., el ejército asirio parece haberse rebelado y repelido con éxito los ataques babilónicos, medos y escitas. Sin embargo, en el 612 a.C., Nabopolassar y el rey medo Ciasares encabezaron una coalición concentrada de fuerzas que incluía a babilonios, caldeos, medos, persas, escitas y cimerios en un ataque contra Nínive. El tamaño de las fuerzas enfrentadas contra una debilitada Siria fue aplastante y después de un amargo asedio de 3 meses, seguido de enfrentamientos casa por casa, Nínive finalmente cayó, muriendo Sin Shah Ishkun en la defensa de su capital. Un general asirio, Ashur-ubalik II, se convirtió en rey de Asiria durante la lucha. Según las crónicas mesopotámicas, se le ofreció la oportunidad de doblegarse en vasallaje a los gobernantes de la alianza. Sin embargo, se negó y logró abrirse camino para escapar de Nínive y establecer una nueva capital en Harrán. Nabopolassar, Ciasares y sus aliados combatieron contra Ashur-ubalik II durante otros 5 años, hasta que Harrán cayó en el 608 a.C., después de un intento fallido de retomar la ciudad de Ashur-ubalik II. Desapareció de las páginas de la historia. El antiguo Egipto, gobernado por el faraón Nesao II, había invadido el Oriente Próximo en el 609 a.C., en un intento tardío de ayudar a los antiguos gobernantes asirios. Nabopolassar, con la ayuda de su hijo y futuro sucesor Nabucodonosor II, pasó los últimos años de su reinado desalojando a los egipcios, que fueron apoyados por mercenarios griegos y los restos del ejército asirio, de Siria, Asia Menor, el norte de Arabia e Israel. Nabucodonosor demostró ser un líder militar capaz y enérgico, y los egipcios, los asirios y sus aliados mercenarios fueron finalmente derrotados por los babilonios, los medos y los escitas en la batalla de Carquemish en el año 605 a.C. Los babilonios quedaron ahora en posesión de gran parte de Asiria, con sus estribaciones septentrionales ocupadas por los medos. Sin embargo, parece que no intentaron ocuparlas de nuevo, prefiriendo concentrarse en la reconstrucción del sur de Mesopotamia. Buenos días a cada uno de ustedes del Grupo de Instrucción Teológica. Estaremos hablando sobre Nabucodonosor II en estos momentos. Sobre la ruina del imperio asirio, resurge la potencia de Babilonia, que alcanza la cima de su esplendor. Durante el reinado de Nabucodonosor II, el soberano más importante de la dinastía neo-babilonia, Nabucodonosor II gobernó del 630 al 562 a.C., que sube el trono tras la muerte de su padre Nabopolassar, quien liberó Babilonia del dominio del imperio asirio y dejó a Nínive en ruinas. Pasará a la historia por haber sometido y conquistado el reino de Judea o de Judá y Jerusalén, y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Recordemos eso. Ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande, pero la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de Judá lo granjearon una mala imagen en las tradiciones judías y en la Biblia, al contrario de lo que sucede en el Irak contemporáneo, donde es glorificado como un líder histórico. Y vuelvo a repetir que él sometió y llevó a la cautividad a los israelitas a Babilonia y destruyó el templo de Jerusalén. Fue un ataque directo a la identidad del pueblo judío. Con Nabucodonosor II se dio comienzo al periodo de
70 años, conocido como la cautividad de Babilonia, la cual lo registra la Biblia, un acontecimiento profetizado en la Biblia por los profetas Jeremías y muchos más profetas, y que llegarían a su fin solo con la conquista persa de Babilonia en el año 517 a.C., al mismo tiempo para garantizar la seguridad del frente oriental. Este rey se casó con una hija del rey de los Medos. El rey Nabucodonosor II no tuvo reparos en el trato que le daba a sus enemigos. En el año 604 a.C., los egipcios que habían sobrevivido a la batalla de Carquemish fueron perseguidos y asesinados. En diversas ocasiones tuvo que reprimir revueltas internas en Babilonia, en las que hizo ajusticiar a traidores y enemigos, incluso entre los altos cargos del ejército. Tras haber sitiado la ciudad de Tiro durante 13 años, consiguió conquistarla en el 587 a.C., sin que ello le reportase un gran botín. Su muerte en el año 562 a.C. puso fin a 43 años de reinado y de victorias militares. Llevó a cabo, como vuelvo a repetir, exitosas campañas militares en Siria, en Fenicia, imponiendo tributos desde Damasco hasta Tiro y Sidón. Dirigió numerosas campañas en Asia Menor, en la tierra de los Atí. Al igual que los asirios, los babilonios tuvieron que hacer una campaña anual para controlar sus colonias. En el 601 a.C., Nabucodonosor II estuvo involucrado en una batalla importante, la que hemos recalcado en el anterior audio. Estuvo involucrado en una batalla importante, pero no concluyente, contra los egipcios. En el 599 a.C., invadió Arabia y dirigió a los árabes hacia Kedar. En el 597 a.C., invadió Judá y capturó Jerusalén y depuso a su rey Joaquín de Judá. Los ejércitos egipcios y babilónicos lucharon entre sí por el control del cercano oriente durante gran parte del reinado de Nabucodonosor II, y esto alentó al rey Sedecías de Judá a rebelarse. Después de un asedio de 18 meses, Jerusalén fue capturada en el 587 a.C. y miles de judíos fueron deportados a Babilonia, y el templo de Salomón fue arrasado. En el 572 tenían el control total de Babilonia, Asiria, Fenicia, Israel, Filistea, el norte de Arabia y parte de Asia Menor. Luchó contra los faraones Psamético II y Apriex en su reinado, y en el 568 a.C., durante el reinado del faraón Amosis II, invadió Egipto. Su actividad de construcción en Babilonia fue la que la convirtió en la inmensa y hermosa ciudad de la leyenda. Su ciudad de Babilonia cubría más de 3 millas cuadradas, rodeada de fosos y por un doble circuito de murallas. El Éufrates fluía a través del centro de la ciudad, atravesado por un hermoso puente de piedra. En el centro de la ciudad se elevó un sigurat gigantesco llamado Ete Menanki, la casa de la frontera entre el cielo y la tierra, que estaba junto al templo de Marduk. Volvemos a recalcar, su actividad en el ámbito de la política interior se encaminó a la reestructuración del reino y en particular el engrandecimiento de Babilonia. Pavimentó las carreteras, reconstruyó los templos, construyó un monumental sistema de defensa que rodeaba la ciudad y la adornó con lujosas obras urbanísticas
y arquitectónicas como la famosa Torre de Babel, un zigurat con una altura de 90 metros, o los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Recuperó también antiguos cultos como el del dios Marduk, la principal divinidad del panteón babilónico y al que atribuía el mérito de sus victorias. Estaremos hablando y recalcando por última vez lo más importante del rey Nabucodonosor II. Es uno de los reyes más importantes de Mesopotamia, extendiéndose su reinado probablemente del 604 al 562 a.C., siendo uno de los reinados más longevos de la antigüedad. Conquistó numerosos territorios, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Fue un rey que lo tuvo todo y creó los jardines colgantes de Babilonia en honor a su esposa persa Amitis, hija del rey Ciasares del imperio Medo, para que no echara de menos los parajes boscosos de su tierra, y fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto a otros como la Gran Pirámide de Giza, Templo de Artemisa en Éfeso, el Faro de Alejandría o el Coloso de Rodas. Pese a ser uno de los monarcas que llevó a su pueblo prosperidad y desarrollo económico, acabó sus días de una forma desdichada. La historia describe cómo a partir de los 60 años comenzó un declive personal y sufrió un extraño mal que hacía que descuidara su aseo personal, no se cortara el pelo, dejarse crecer las uñas, se creía un animal, andaba a 4 patas, llegó a vivir en el bosque rodeado de animales y emitiendo aullidos en la noche, agresivo y huraño, y se alimentaba de hierbas y bayas. Sus iguales creyeron que estaba poseído por espíritus demoníacos, que había sido castigado por el Dios de Israel por la destrucción de Jerusalén. Al parecer, pudo haber sufrido un síndrome denominado licantropía, un síndrome psiquiátrico en el seno de una demencia senil avanzada. En esa época, cuando los habitantes tenían cuadros parecidos de desequilibrio compatibles con lo que ahora conocemos como demencia senil, eran desterrados de la ciudad porque tenían posesiones demoníacas y obligados a vivir en los bosques, de tal forma que se dice que pudo haber sido el comienzo de la historia de los hombres lobo, debido a su aspecto descuidado, con pelo largo, uñas largas, y tener que alimentarse de carroña y atacar el ganado para sobrevivir. Lo último que hemos hablado es simplemente una suposición. La casta sacerdotal del dios Marduk adquirió pronto enorme relevancia e incluso intentó ponerse al poder del rey. Ello contribuyó al debilitamiento del reino. Probablemente fue por lo que le pasó al rey. Simplemente estamos diciendo probablemente, no estamos asegurando, que finalmente fue conquistado por los persas. Estos, tras haber consolidado su poder en los territorios al este de Babilonia, tomaron la región con Ciro el Viejo y la convirtieron en una satrapía, del griego sátrape, gobernador de su imperio. Que tengan una linda mañana y luego estaremos avanzando con las demás dinastías. Amel Marduk, rey de Babilonia, 562 al 560 a.C. Muluk Amar, Edil Merodach, tercer rey de la 10ª dinastía de Babilonia, dinastía caldea, hijo y sucesor de Nabucodonosor II. Amel Marduk, el hombre de Marduk, no contó con la simpatía de su pueblo debido a su carácter arbitrario. Reinó únicamente 2 años y fue asesinado en una revuelta palatina provocado por su cuñado Nergal Sharra Usur, más conocido como Neri,
Glissar, ayudado por el estamento sacerdotal, hecho que le facilitaría su acceso al trono. Amel-Marduk concedió la libertad al rey de Judá, Joaquín, y a su pueblo, deportado a Babilonia hacía 37 años. En la Biblia, al rey caldeo se le da el nombre de Evil Merodach, con el significado de maldito insensato, término derivado del acadio. El hombre de Marduk, como se le conocía, se ignora todo lo relativo a su política exterior. No hay más información sobre él, pero lo poco que se ha podido recopilar es esto. Neri-Glissar, rey del imperio neobabilónico entre el 560 y el 556 a.C. Neri-Glissar, también conocido como Nebú-Zaradán, como es mencionado en el libro de Jeremías, capítulo 39, versículo 13, fue rey de Babilonia entre el 560 y 556 a.C. Cuarto rey de la 10ª dinastía de Babilonia, de la dinastía Caldea, quien tras eliminar al rey Amel-Marduk, de quien era cuñado, pues estaba casado con su hermana, llamada Cash-Shaía, hija de Nabucodonosor II, ocupó el trono. En un principio fue hombre de negocios y rico terrateniente. Luego, tras su matrimonio con la hermana de Amel-Marduk, efectuó algunas funciones oficiales. Fue comisario real de la contabilidad del templo de Sipar, general en el asedio de Jerusalén del año 587 a.C. y finalmente pactó con los sacerdotes para eliminar a Amel-Marduk de su reinado. Se conocen pocas cosas: reconstrucción de templos, obras públicas, canales y regadíos, y una campaña contra el reino de Pirundú en Cilicia. A su muerte, ocurrida en extrañas circunstancias, le sucedió su hijo Labashi-Marduk, todavía menor de edad. Volvemos a repetir que fue un general y rico hacendado. Poseía importantes dominios en Babilonia y en Opis. Durante cierto tiempo fue comisario real de la contabilidad del templo de Sipar. Participó como militar en el asedio de Jerusalén en el 587. Fue yerno de Nabucodonosor II. Sucedió al hijo de este, Evil Merodach, como resultado de una conspiración palaciega cuando ya era de edad madura. Dedicó la mayor parte de su reinado a trabajos pacíficos como la restauración de templos, palacios, muelles y canales. Solo se le conoce una campaña en Cilicia, pacificando el país hasta la frontera con Lidia. Murió 4 años después, siendo sucedido por su hijo Labashi-Marduk. Labashi-Marduk, rey de Babilonia, 556 a.C. Quinto rey de la 10ª dinastía de Babilonia, dinastía Caldea, hijo y sucesor de Neri-Glissar. Los documentos que han pervivido permiten afirmar que su padre murió a finales de abril del año 556 a.C. Algunos de esos documentos de tipo legal registran el nombre de Labashi-Marduk en Uruk y en Sipar con fechas del 3 y 22 de mayo, respectivamente, mientras que las primeras fechas que dan de su sucesor en el trono, ajeno a la familia real, el rey Nabonido, se sitúan en el 25 de mayo del mismo año. En consecuencia, ambos personajes reinaron, aunque en lugares distintos al mismo tiempo, o aspiraron a la realeza en fechas muy parecidas. La lista de reyes neobabilónicos atribuye a Labashi-Marduk un reinado de 3 meses, mientras que Beroso le asigna 9. Los textos de Nabonido aluden a Labashi-Marduk como una persona
que accedió al trono siendo niño, aunque ya entonces estaba lleno de maldad y faltaba a los dioses de un modo poco habitual. Por ello fue víctima de una conspiración de sus amigos. Lo torturaron hasta morir, los cuales proclamaron luego rey a Nabonido. Históricamente no se puede comprobar esta afirmación, ya que los documentos de Labashi Marduk, además de escasos, son únicamente de tipo legal y no contienen referencias a su persona. El relato de Nabonido que nos ha llegado incompleto es claramente partidista. Muchas gracias. Nabonido, rey de Babilonia, 556 al 539 a.C., último rey de la 10ª dinastía de Babilonia. Fue elevado al trono por el partido sacerdotal después del asesinato de Awel Marduk, de su cuñado Nirgal-Sar-Usur y de un hijo de este último. Llevó a cabo 3 campañas militares en Siria y después confió el gobierno a su hijo Bel-Sar-Usur, dedicándose él a la construcción de templos. Tras el apoyo de Babilonia a Creso de Lidia, Ciro atacó a Bel-Sar-Usur y entró en Babilonia. Nabonido, que había perdido el apoyo de la clase sacerdotal debido a su sincretismo, se rindió a Ciro y pasó a vivir prisionero en Carmanía. Las credenciales nobles de Nabonido, Nabu-Na-I en babilonio, no son claras, aunque no era caldeo, sino de Asiria, de la ciudad de Harán. Él mismo habla en sus inscripciones de sus orígenes, sin importancia. Del mismo modo, su madre, Adak Gupi, que vivió hasta la edad adulta y pudo haber estado conectada al templo del dios de la luna, Acadio, Sin, en Harán, las inscripciones no mencionan su descendencia. Su padre era Nabu-Balasú Igbi, un plebeyo. Durante largos periodos le confió el mando a su hijo, el príncipe Baltasar de Babilonia, la cual la Biblia lo registra. Era un militar capaz, pero un pobre político. Todo esto lo hizo un tanto impopular entre muchos de sus súbditos, particularmente el sacerdocio y la clase militar. Los sacerdotes de Marduk odiaban a Nabonido debido a su supresión del culto de Marduk y su elevación del culto de la diosa de la luna Sin. Cuando Ciro II el Grande conquistó Babilonia, se describió a sí mismo como el salvador elegido por Marduk para restaurar el orden y la justicia. Hacia el este, los persas también estando incrementando sus fuerzas, y Ciro II el Grande era muy popular en Babilonia por sus conquistas. Ha perdurado la sensación de una imagen negativa en la literatura judía basada en la religión de Nabonido, como en los trabajos de Flavio Josefo, y los judíos recibieron inicialmente a los persas como libertadores. La caída del imperio. En el 549 a.C., Ciro II el Grande, el rey Aqueménida de Irán, se rebeló contra su soberano Astiages, rey de los Medos, en Ecbatana. Astiages fue traicionado por su ejército y Ciro se estableció como gobernante de todos los pueblos de Irán, así como de los elamitas, prerranianos y de los gutis. En el 539 a.C., Ciro invadió el imperio babilónico. Nabonido envió a su hijo Baltasar para alejar al enorme ejército persa. Sin embargo, ya superado el número masivamente, Baltasar fue traicionado por Gobrias, gobernador de Asiria, quien cambió sus fuerzas al lado persa. Las fuerzas de Babilonia fueron abrumadas en la batalla de Opis. Nabonido huyó a Borsippa,
Y el 12 de octubre, después de que los ingenieros de Ciro hubieran desviado las aguas del Éufrates, los soldados de Ciro entraron a Babilonia sin luchar. En las obras de Jenofonte se dice que Baltasar de Babilonia fue asesinado, pero su relato aquí no es fiable. Nabonido se rindió y fue deportado. Guardias gutianos fueron colocados a las puertas del gran templo de Bel, donde los servicios continuaron sin interrupción. Ciro llegó a Babilonia el 3 de octubre y Gobrías actuó por él en su ausencia. Gobrías luego fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia. Ciro afirmó ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia y el vengador de Marduk, quien se suponía airado ante la impiedad de Nabonido, llevarse las imágenes de los dioses locales de sus santuarios ancestrales a su capital Babilonia. Nabonido, de hecho, había despertado un fuerte resentimiento al intentar centralizar la religión de Babilonia en el templo de Marduk, en la ciudad de Babilonia. Y si bien había traído a su causa a los sacerdocios locales, los militares lo despreciaban debido a sus gustos anticuados. Parecen haber dejado la defensa de su reino a otros, ocupándose del trabajo más agradable de excavar los registros de la fundación de los templos antiguos y determinar las fechas de sus constructores. La invasión de Babilonia por Ciro fue sin duda facilitada por la existencia de un partido descontento en el Estado, así como por la presencia de exiliados extranjeros como los judíos. En consecuencia, uno de los primeros actos de Ciro fue permitir a estos exiliados regresar a sus tierras natales, llevando consigo las imágenes de sus dioses y sus vasijas sagradas. El permiso para hacerlo estaba incorporado en una proclama mediante la que el conquistador se esforzaba en justificar su reclamación al trono de Babilonia. Todavía era fuerte la sensación de que nadie tenía derecho a gobernar sobre Asia Occidental hasta que Bel y sus sacerdotes lo consagraran, y en consecuencia Ciro asumió el título imperial de rey de Babilonia. Babilonia, como Asiria, se convirtió en una satrapía de la Persia aucaménida. Bueno, estimados hermanos y líderes y maestros de instrucción teológica, para que coordine y para que puedan entender un poco más, basado en las Sagradas Escrituras, sobre la escritura sobre la pared, la cual habla sobre la caída de Babilonia y habla sobre Ciro el Grande. En el libro de Daniel se dice que el príncipe Baltasar de Babilonia hizo un banquete en el cual usó, profanándolos así, los vasos sagrados de oro y plata del templo de Salomón de Jerusalén, que habían sido llevados como botín por su predecesor Nabucodonosor II. Repentinamente apareció un dedo, la mano de Dios, que escribió en una pared del palacio las palabras Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. En otras versiones, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Aunque no se traduce en el relato en idioma arameo, significan unidades monetarias. Mene, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ninguno de los adivinos reales supo interpretarlas, entre otras razones, tal vez porque fueron escritas verticalmente, de derecha a izquierda, y ocupando la última palabra 2 columnas, o por la ausencia de vocales en el antiguo hebreo, lo que ocasiona ambigüedad. El rey mandó llamar a Daniel, antiguo sirviente de Nabucodonosor, y le ofreció recompensarlo si lograba descifrar las palabras. El profeta rechazó el premio, pero igualmente le dijo el significado de lo escrito. Mene,
Ha contado Dios tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Ufarsín, ha sido roto tu reino y dado a los medos y persas. Según el relato bíblico, Babilonia fue invadida a Baltasar, lo mataron esa misma noche y Darío el Medo se apoderó del reino.